Les damos una calurosa bienvenida a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan a través de este espacio. Hemos llegado ya a la lección número 9 de Escuela Sabática, titulada Una vida de alabanza. Precioso lo que hemos aprendido en esta semana y vamos a repasar los aspectos más relevantes de esta lección. Oramos, Padre, que estás en los cielos. Bendito sea, Señor, por tu grande misericordia para el hombre. Porque en medio de los conflictos y las vicisitudes nos das la fuerza que necesitamos para hacer frente al mal. Señor, perdona nuestra maldad y ayúdanos a entender tu palabra, de tal manera que podamos consagrarnos más a ti, podamos vivir una vida santa como tú nos pides que lo hagamos, y que día a día podamos tener ese crecimiento espiritual que necesitamos para limpiar nuestras vidas y encontrarnos un día con Cristo cuando aparezca en las nubes de los cielos. Acompáñanos en este estudio. Lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El texto clave para esta semana lo encontramos en Filipenses capítulo 4 y el versículo 4. Regocijaos en el Señor, ¿cuándo? Siempre. Otra vez se los digo, regocijaos. Imposible hacerlo, Cuando uno está en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio del luto, en medio de la desesperación, en medio del hambre, en medio de los problemas económicos, en medio de las amenazas, en medio de la persecución. ¿Cómo es posible que Dios me pida que me regocije? Esta semana hemos hablado de la importancia de un binomio, la oración y la alabanza a nuestro Dios, aún en medio de nuestros problemas. Queridos hermanos, ¿se han puesto a pensar cuán poco cantamos a Dios? ¿Cuán poco alabamos a Dios? ¿Incluimos el canto y la alabanza dentro de nuestra adoración, dentro de ese tiempo santo que apartamos para Dios? Qué interesante esto. El autor de la lección quiso dejarnos claro esta semana que la alabanza puede transformar hasta nuestras circunstancias más tenebrosas. Tremendo. Un canto. Ahora, hay mucho que hablar de la alabanza, de la música. Estoy hablando del canto, de la alabanza en su correcto contexto. Que se haga acompañar de la música más maravillosa, la voz. La voz. Quizá en los tiempos antiguos los instrumentos musicales no eran los que tenemos hoy, con toda su acústica y toda su organización sofisticada, con su amplificación y todo lo que implican los instrumentos musicales hoy, pero la música siempre ha acompañado al pueblo de Dios en la adoración. Ahora, ¿cómo debería ser nuestra alabanza a Dios? Bueno, ese es un tremendo tema que hay que profundizar. El sentido hoy es practicar la alabanza en todo momento frente a los problemas, porque la alabanza tiene la cualidad de poder transformar esas circunstancias más tenebrosas que como cristianos pasamos. Tal vez no en el sentido, dice el autor, de que cambien los hechos. Y ya vamos a hablar de lo que pasó con Pablo cuando fue azotado y llevado a la cárcel.
O sea, la alabanza no cambió las circunstancias. Porque estaban cantando, no dejaron de azotarles, ya los habían azotado. A pesar de que la alabanza no pueda cambiar en cierto sentido los hechos que nos rodean, pero sí tiene el poder y la facultad de cambiar nuestra actitud, de cambiar nuestra forma de ver las cosas y de afrontarlas. La alabanza, nos decía el autor de la lección, es fe en acción. Y la sierva de Dios nos comparte en Servicio Cristiano, la página 138 y 139, lo siguiente: haced de la palabra de Cristo vuestra seguridad. ¿No os ha invitado a ir a Él? Nunca os permitáis hablar de una manera descorazonada y desesperada. Si lo hacéis, perderéis mucho, mirando las apariencias y quejándoos cuando vienen las dificultades y premuras. Revelaréis una fe enferma y débil. Muchos creen seguir teniendo fe después de que han renegado y se han lamentado y hasta le han echado la culpa a Dios de lo que ocurre, pero ellos siguen pensando que tienen fe. Esa es una fe enferma y débil, dice la sierva de Dios. Hablad y obrad como si vuestra fe fuera invencible. El Señor es rico en recursos, el mundo le pertenece. Mirad al cielo con fe, mirad a aquel que posee luz, poder y eficiencia. Hay en la fe genuina un bienestar, una firmeza de principios y una invariabilidad de propósito que ni el tiempo ni las pruebas pueden debilitar. Aquí viene una de las citas favoritas mías que se encuentra en Isaías 40, 30 y 31. Los muchachos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, alzarán alas como águilas, correrán y no se cansarán. Perdón, esto está en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 112. Profundicemos un poco más acerca de la alabanza, que es el centro del estudio de esta semana. Y me gustó mucho el planteamiento del escritor ruso Fyodor Dostoyevsky. Si ustedes recuerdan que lo sentenciaron a muerte, pero luego cambiaron la sentencia. Y muy, muy interesantes sus palabras. Cree hasta el final, aunque todos los hombres se extravíen y seas el único fiel que quede. Aún así, lleva tu ofrenda y alaba a Dios en tu soledad. Hermanos y hermanas, amigos, amigas que me escuchan, ¿hasta qué punto hay que confiar? ¿Hasta qué punto hay que creer en Dios? Hasta que quedemos solos. Hasta que los demás se hayan quedado en el camino. ¿Recuerdan las palabras de Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. No sé lo que ustedes van a decidir hacer. No sé a quién van a escoger ustedes adorar y servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hasta ese punto, hasta ese extremo, hay que llevar nuestra fe. Ahora, podemos observar a Pablo, una vida de sacrificio, una vida devocional a Dios, y ahora lo vemos ahí sentado en una prisión romana. Sin embargo, yo en su situación estaría deprimido, estaría triste, estaría pensando y preguntándole a Dios, Señor, ¿cuántas cosas buenas hice por ti para que tú vengas y me pagues así y me abandones en esta prisión? Quizá eso podría haber salido de mis labios. Pero esta semana hemos aprendido que a pesar de que Pablo estaba en prisión,
no estaba deprimido. Y entonces escribe en Filipos, con mucho ánimo, esa carta para poder darles ánimo a los creyentes. Muchas veces buscamos consejos de gente que pueda estar en la cima del éxito. ¿Quién va a ir a una prisión a buscar consejo? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quién va a buscar una cárcel? ¿Vas a buscar a una persona de éxito? Sí, pero las más grandes lecciones de vida para el creyente moderno salen de una prisión, de la pluma del apóstol Pablo. Tremendo esto. Y Filipenses 4, del 4 al 7, nos dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez se los digo, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, escribía él. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se dice que en Auschwitz, en Alemania, en los campos de concentración nazi, había un grupo de prisioneros que se encargaban en atender las necesidades de sus compañeros moribundos. ¿Cómo es posible que alguien que también está en la misma situación, que alguien está en el mismo grupo que ha de ser exterminado, saque fuerzas para dejar de pensar en sí mismo y consolar a los más débiles? Tremenda lección. Y prácticamente es lo que el apóstol Pablo está diciendo en este momento. Está pidiéndole al creyente que se regocije en el Señor. ¿Quién lo está diciendo? Lo está diciendo un preso. ¿Cómo un preso puede estar regocijado en una prisión? Alabando a Dios, agradeciéndole ¿por qué? Por estar preso. ¿Verdad que es ilógico? Pero vuelvo y te lo repito. Las mejores lecciones de éxito espiritual para el creyente, el cristiano moderno, salieron de una prisión, de la pluma del apóstol Pablo. Ahora, una cosa es alegrarse cuando todo está bien, pero cuando las cosas van mal, ¿quién se alegra? ¿No te parece raro? Sin embargo, Pablo nos exhorta a que nos regocijemos. Y el autor trata de acuñar un principio. La fe no radica en nuestras circunstancias. No. La fe no radica en lo que te está pasando. Tu fe debe radicarse en Dios. Ahora, ¿qué significa este asunto de que regocíjense en medio de los problemas? Bueno, hay dos formas de pensar que nos planteaba el autor. La primera es, si el mandato es que nos regocijemos siempre, esto significa que debemos hacerlo incluso cuando no haya motivos para regocijarnos. Esa puede ser una forma de pensar. Y en segundo lugar, para regocijarnos siempre, también tendremos que aprender a hacerlo en los momentos en que no nos apetezca hacerlo. Difícil, ¿verdad? Difícil, pero es la clave para llegar al éxito espiritual. Esa fe que no se radica en las circunstancias, sino que se fundamenta en la verdad acerca de Dios. Esa es la clase de fe que debemos tener y es la que determina nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras circunstancias. O sea que, en otras palabras,
Si nuestra fe se fundamenta en Dios, entonces puede ser que cambien nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras circunstancias. Extraño, pero es una gran realidad. La sierva del Señor menciona: dad gracias a Dios en todo, citando 1 Tesalonicenses 5:18, por el poder sustentador de Dios a través de Jesucristo. Es el momento en que ofrecéis vuestra oración en demanda de ayuda. En el momento en que ofrecéis vuestra demanda de oración en ayuda, en demanda de ayuda, podéis no sentir todo el gozo y la bendición que quisierais experimentar. Pero si creéis en Cristo, oirá y contestará vuestra petición, y la paz de Cristo vendrá. Ahora, quizás suene trillado creer en Cristo. Y alguno dirá: pero hermano, pero yo creo en Cristo. Sería bueno meditar si realmente todo nuestro ser está conectado con lo que creemos, en esa creencia básica de Cristo. ¿Creemos realmente en Cristo? Y si creemos realmente en Cristo, ¿por qué llevamos vidas afligidas? ¿Por qué desconfiamos? ¿Por qué dañamos a otros? ¿Por qué le hacemos la vida imposible a otros? En cierta ocasión, un pastor iba a tener un ciclo de conferencias y cuando iban de camino se encontró con dos hermanas. Y entonces el pastor les comentaba a ellas de que la campaña se había organizado para realizarse en tiempo de lluvia y que esperaba de que el Señor obrase poderosamente y que durante la serie de conferencias la lluvia no fuese a estorbar el programa. En ese momento una de las hermanas que iban con el pastor le dijeron: pastor, no se preocupe, tenga la certeza y la confianza de que no va a llover porque Dios estará con nosotros. Y entonces el pastor se les quedó viendo a ambas y les dijo: hermana, es muy interesante lo que usted me acaba de decir, pero ¿y por qué llevan sombría? Estos casos pasan realmente. Creemos que Dios va con nosotros, está con nosotros, pero nuestras actitudes no lo revelan. ¿Será ese tu caso? ¿Será ese el mío? Si os aferráis a la fortaleza del poderoso ayudador y no arguís con vuestro adversario y nunca os quejáis de Dios, oigan bien lo que estoy leyendo, porque a veces decimos confiar en Dios, queremos que sus promesas se cumplan en nosotros, pero finalmente no se cumplen. ¿Y por qué no se cumplen? Precisamente por lo que ella está diciendo en este momento. Si os aferráis a la fortaleza del poderoso ayudador y no arguís con vuestro adversario y nunca os quejáis de Dios, las promesas se cumplirán. ¿Por qué no se cumplen? Porque nos quejamos de Dios. Ah, Señor, ¿cuánto tiempo tengo de estar en la iglesia para que me ocurre? Te estás quejando. La promesa no va a cumplirse. No lo digo yo, lo acaba de decir ella. Si nunca os quejáis de Dios, las promesas se cumplirán. La experiencia que obtengáis hoy confiando en Él os ayudará para hacer frente a las dificultades de mañana. Cada día debéis confiar como niñitos y acercaros más a Jesús y al cielo. Al hacer frente a las pruebas y las dificultades diarias con una confianza inconmovible en Dios, probaréis una vez
y otra las promesas del cielo. Y cada vez aprenderéis una lección de fe. Así obtendréis fortaleza para resistir la tentación y cuando os vengan las pruebas más duras, estaréis en condiciones de soportarlas. Página 328 de nuestra elevada vocación. Tremendas palabras, ¿eh? La experiencia de la confianza en Dios debe ser una actividad diaria en la vida del cristiano. Cuando sea así, entonces tendremos poder, tendremos fuerza para hacer frente a la tentación y no caer. Interesante. Esta semana entonces hemos hablado no solamente de la alabanza, sino también de la oración. Deben ir juntas. Alguien me dijo cuando era chico que toda alabanza es una oración. Un himno, un canto es una oración. Y hay un grado grande de verdad en esto. La oración derriba muros. Y el autor trataba de llevarnos a pensar de que a veces nuestra fe nos arrincona. ¿Y en qué sentido nos arrincona? Llegamos a una situación y dice él que al igual que la pintura fresca en el piso, nuestra fe nos atrapa. Y ponía un ejemplo muy bonito, ¿no? Encerrarse pintando hasta un rincón. Comienzas pintando desde la entrada de una habitación hacia adentro hasta que llega un momento en que tú mismo te arrinconas. No puedes salir de allí a menos que patees la pintura fresca. Entonces el autor nos planteaba esto, que a veces nuestra fe nos arrincona, nos atrapa. Contemplamos la situación y tomamos una de dos aptitudes. O rechazamos a Dios o creemos en Dios. Una de dos. Y quiero poner un ejemplo muy clásico. Cuando un familiar nuestro es atormentado por una enfermedad crónica, tener fe en la voluntad de Dios no significa que Dios esté obligado a cumplir el deseo de mi corazón. ¿Cuál es el deseo de mi corazón? Pues bueno, que mi familiar sea sanado completamente, que pueda nuevamente reincorporarse a la vida normal y seguir disfrutando de su amor y de su presencia, porque es mi ser querido. Sí, pero Dios no está obligado a cumplir el deseo de mi corazón. Si mi familiar finalmente muere, eso no es un indicativo de que Dios no estuvo conmigo. En otras palabras, tener fe significa desear que se cumpla lo que mi corazón quiere, pero también significa aceptar lo que mi corazón no quiere que ocurra. Al final debemos tener una dependencia total en nuestro Dios. Eso es muy interesante. Entonces, la única manera en que la fe puede crecer es a través de la dificultad. Y en medio de la dificultad debemos tener una confianza ciega en Dios. Y en lugar de lamentarnos, en lugar de disgustarnos o enojarnos con Dios o reclamarle, nuestra actitud debe ser orar más y glorificarle a través de la alabanza. Así debe ser. No enfocarnos en los problemas, en nuestras circunstancias. Debemos enfocarnos en Dios, y ya lo vimos. Si nos enfocamos en Dios, nuestros pensamientos, nuestras circunstancias y nuestras acciones van a comenzar a cambiar en gran manera. Con respecto a esto,
tenemos en la lección el ejemplo de lo que ocurrió con los muros de Jericó, y esto está registrado también en Hebreos 11:30. ¿Por qué cayeron los muros de Jericó? Por la fe. Ahora, imagínate nosotros viviendo en aquel tiempo y deseamos conquistar la ciudad y le pedimos ayuda a Dios. Y en respuesta, esperamos que Dios nos envíe un armamento tan pesado para poder botar los muros de la ciudad y poder conquistarla. O esperamos de nuestro líder la indicación recibida de Dios de que pues construyamos X armamento de guerra para poder derribar la ciudad. Pero ¿cuál fue la orden? La orden fue por 7 días darle vuelta a la ciudad, y el 7º día todos debían gritar y las trompetas debían sonar. ¿Acaso no te parece un método ridículo? De eso se trata la fe. Creer en los métodos aparentemente ridículos de Dios que a través de la historia bíblica han demostrado ser los más efectivos. Cuando tienen que intervenir quirúrgicamente a un familiar gravemente enfermo, ¿en quién depositas tu confianza? ¿En el médico o en Dios? Cuando un avión tiene desperfectos mecánicos y comienza a descender, ¿en quién centras tu confianza? ¿En el piloto o en Dios? Claro, decirlo aquí en la tierra es muy fácil, estando ahí arriba es otra cosa. Pero ¿dónde se deposita nuestra confianza? ¿En el piloto o en Dios? ¿Qué fue lo que botó los muros de Jericó? ¿Las 7 vueltas? ¿El sonido de las trompetas? ¿Que emitieron alguna nota que mandó una vibración grande y los muros cayeron? No. Lo que botó los muros fue el soplo de Dios, el poder de Dios. Los instrumentos, las acciones, la orden solamente son un método de enseñanza al hombre de que aprenda a confiar en Dios. Una trompeta en sí no tiene el poder de botar un muro, mucho menos un grito y mucho menos un par de vueltas. No hay mérito alguno en los instrumentos, en las cosas, en los objetos. Dios los utiliza únicamente para decirnos: ¿te gusta lo que te he recomendado? ¿Te parece ridículo? Pues bueno, si crees en mí, eso que te acabo de recomendar te dará la victoria. Y esa es la razón por la cual el Señor a veces nos presenta cosas que nunca entraron en nuestra imaginación. Pensamos en cosas complejas y Dios aparece con cosas muy simples. ¿Se acuerdan de Naamán? Fue a buscar al profeta porque tenía lepra. El profeta le dijo que se sumergiera 7 veces. Se sumergió a la primera y a la primera ya quería salirse del agua. ¿Y qué le dijo su criado? Señor, hemos venido de tan lejos a visitar a este hombre. Él te ha dicho que vengas acá y que te sumerja. Ya estamos aquí. ¿Qué perdemos con que lo hagas el número de veces que él te dijo? Había lógica en sus palabras. Ahora, ¿qué fue lo que sanó a Naamán? ¿Las 7 sumergidas? ¿Las aguas del Jordán? No. Fueron elementos que Dios utilizó para despertar el intelecto humano y decirle:
tu vida depende de Dios. A través de los elementos que Dios usa, te dice, tú dependes de mí. Y te lo voy a enseñar. No te voy a mandar la medicina más cara y más maravillosa. No, vas a hacer esto. Solo te vas a sumergir 7 veces nada más. Y para eso vine de tan lejos. Pues bueno, ¿en qué confías? ¿En las aguas? ¿En el número de sumergidas? ¿O en la voz de Dios manifestada del profeta? Así de fácil. Los israelitas no habían ganado la victoria por sus propias fuerzas, escribió la sierva del Señor en Historia de los Patriarcas y Profetas. La victoria había sido totalmente ¿de quién? Del Señor. Y como primicia de la tierra, la ciudad con todo lo que ella contenía debía dedicarse como sacrificio a Dios. Debía recalcarse en la mente de los israelitas que en la conquista de Canaán ellos no habían de pelear por sí mismos, sino como simples instrumentos para ejecutar la voluntad de Dios. Y no habían en ningún momento procurar de riquezas o exaltación personal, sino la gloria de Jehová, su Rey. Esto está en la Historia de Patriarcas y Profetas, la página 523 y 524. Vuelvo a preguntar, ¿en qué confías? ¿En quién confías? ¿En los elementos? ¿En la hierba que el médico naturista te recomienda? ¿En el fármaco que el médico te ha dejado para que bebas? ¿En qué confías? ¿En los métodos? ¿En los procedimientos? ¿O confías en la voluntad del Todopoderoso? Cuando comenzamos a pensar por qué nos enfermamos, por qué perdimos un negocio, por qué perdimos nuestro hogar, por qué caímos en pecado, cuando comenzamos a hacer una catarsis y a descubrir los elementos que nos llevaron a X situación, entonces las cosas comienzan a tener lógica. ¿Y cuál es la lógica común? El denominador común en estos ejemplos que te he puesto. Nos hemos alejado de Dios. Y dejar a Dios, abandonar a Dios, tiene un precio tremendo. Así que confiemos en Dios, confiemos en el invisible, nos invitaba a la lección de la semana pasada. Confiemos en el invisible, continuemos de pie aunque seamos los únicos que quedemos. Sigamos confiando en Dios cuando muchos se hayan ido. La sierva del Señor escribió que debemos sacar fortaleza de la debilidad de otros, valor de la cobardía de otros, calor de la frialdad de otros. De eso se trata, queridos hermanos y amigos. Llegará un día en que quedaremos solos. Y cuando ese día llegue, entonces vamos a demostrar del lado de quién hemos estado todo el tiempo. La lección del día martes nos lleva a pensar en el Salmo 145. Y el autor nos hace una pregunta, espero que lo hayan leído, un salmo muy maravilloso, que hasta tiene música. Exaltaré mi Dios, mi Rey. ¿Ya lo han escuchado? Maravilloso. Ahora, el autor nos pregunta, ¿cuáles son las razones que da David para alabar a Dios? Ahora ponte a pensar en algo. Todo lo vivido por David, viendo cómo Dios se movía alrededor de él, ganando batallas, conquistando ciudades, derribando naciones paganas. Toda esa experiencia vivida, todas esas vivencias registradas, llevan a David a decir: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre.
Oye, hermano, amigo, el hombre tiene poder para bendecir a Dios. ¿Recuerdan que la lección pasada estudiábamos de la extravagancia de Dios? Dios se traspasó en amor y bondad por nosotros. Y mira el privilegio que Dios le da al hombre, que los hombres bendigan a Dios. ¿Tiene poder un hombre finito, creado, poder para bendecir a Dios? No lo tiene. Pero Dios se regocija al ver que sus criaturas le bendicen a Él. Maravilloso esto. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y comienza a hablar de la grandeza de Dios y todas las maravillas de Dios, todo lo que hace, su poder, Él sostiene todo. Te pregunto a ti, querido hermano y amigo, a pesar de la enfermedad que tienes, a pesar del problema económico por el que estás pasando, a pesar del problema que tengas con tu hijo metido en drogas, o tu hijo o hija metida en drogas, en el alcoholismo, en la prostitución, en la pornografía, no importa la situación por la que estés pasando, ¿cuán dispuesto estás para alabar el nombre de Dios? ¿Cuánto confías en que Él te sacará de esa situación? No estoy diciendo que orar y alabar es todo. La oración y la alabanza deben despertar en mi vida ese sentido de dependencia que tengo de Dios. Y cuando yo reconozca ese vínculo, cuando yo sepa que le pertenezco por creación y por redención, entonces, por inercia, muchas cosas comenzarán a cambiar en nuestras vidas. Y es muy interesante lo que Charles Haddon Spurgeon, tremendo predicador evangélico, mencionó con respecto a el Salmo 145, basando su análisis en el versículo 7. Y él planteaba, y lo menciono porque estoy muy de acuerdo, él planteaba 3 cosas importantes que pueden ayudarnos a nosotros como seres humanos a desarrollar la alabanza en nuestra vida. Y en primer lugar, él habla acerca de practicar la alabanza cuando miramos a nuestro alrededor. Y quiero mencionarte un ejemplo. ¿Cuántas veces en la semana tienes el tiempo de hacer una pausa en tu rutina y mirar hacia el cielo? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando lo hago, digo, ups, parece ser que tenía bastantes días de no ver para arriba. Todo el tiempo metido y clavado en mi rutina diaria. ¿Pero te has puesto a pensar cuánto se relajan tus ojos cuando ves al cielo? Más que todo cuando el sol así ya no tiene su fuerza, o lo haces temprano en la mañana. O ir al mar, aunque sea no a bañarte, sino a ver un atardecer. Cosas sencillas, pero que al observarlas y al ver la grandeza de Dios a través de su creación, es imposible que no salga de nuestros labios un canto de alabanza. Y a diario, tenemos un testimonio viviente que nos está martillando eso. Las aves. ¿Por qué cantan las aves? ¿Porque tienen hambre? ¿Porque quieren a sus parejas? Las aves alaban a Dios. Y si un ser irracional lo puede hacer, y Dios se alegra y se contenta con ese canto de un ser irracional,
¿Cuánto no se alegrará el Señor al escuchar a sus criaturas racionales utilizar su intelecto para armar ideas, frases, pensamientos que exalten y glorifiquen el nombre de su Dios? Es maravilloso. Estoy muy de acuerdo. Para poder practicar la alabanza, debo ver a mi alrededor qué cosas grandes ha hecho Dios. En segundo lugar, dice él que practicamos la alabanza al recordar lo que hemos visto. ¿Qué es lo que tus ojos han visto? Cómo el ángel de Jehová rescató a tu niño que estuvo a punto de caer de la tercera planta del edificio y algo lo detuvo. ¿Qué lo detuvo? ¿La casualidad? ¿Tus ojos han visto ver la sanación milagrosa de la vida de un familiar tuyo con una enfermedad crónica? ¿Lo han visto tus ojos? ¿Fue la casualidad? ¿Han visto tus ojos cómo increíblemente la relación entre tu esposa o tu esposo mejoró increíblemente y se salvó el matrimonio? ¿Fue la casualidad o fue el ángel de Jehová? Entonces, no solamente por ver cosas, sino cuando ves a través del recuerdo las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida, pues bueno, es otro motivo de alabanza. Y en tercer lugar, él menciona, practicamos la alabanza cuando hablamos de ella. Dios hizo esto por mí, mire, esto estaba a punto de suceder, pero Dios vino y me rescató. Cada vez que hablamos de lo que Dios ha hecho, nace el deseo de consagrarnos más y de alabar a aquel que sigue pendiente de sus criaturas. El Señor es bueno y digno de ser alabado, dice su sierva, de ser adorado. Aprendamos a alabarlo con nuestra voz y comprendamos que siempre gozamos de excelente compañía. ¿Quién? Dios, su Hijo, Jesús. ¿Quiere que te lo lea otra vez? Está pasando por un momento difícil. Satanás te está apretando fuertemente y te está obligando a que pienses que Dios no está contigo. Por favor, escucha esto. El Señor es bueno y digno de ser adorado. Aprendamos a alabarlo con nuestra voz. Canta, díselo. No puedes cantar, no te preocupes. ¿Cuántos artistas tienen una voz maravillosa, pero cuando cantan en la iglesia lo hacen para demostrar su destreza vocal, pero no para adorar a aquel que les dio el don? Y muchas veces ese canto de ese hermanito que está todo destemplado, sin armonía, y los gallitos se le salen, pero lo está haciendo con todo el corazón y llora ese canto maravilloso. Dios lo recibe con alegría. Aprendamos a alabarlo con nuestra voz y comprendamos que siempre gozamos de excelente compañía. ¿De quién? Dios y su Hijo Jesús. Somos espectáculo para los mundos no caídos, para los ángeles y nuestros semejantes. Si lo comprendemos, esto nos inducirá a avanzar de acuerdo con la dirección del Señor, con corazón firme y fortalecido. Esto se encuentra en Cada Día con Dios, página 236. No importa la situación por la que estás pasando en este momento. ¿Te abandonó tu familia? ¿Te abandonaron tus amigos? ¿Te abandonaron tus hermanos de la iglesia? No te preocupes. Siempre está allí junto a ti el Padre y su Hijo precioso. ¡Qué maravilloso eso, Maravilloso. Ahora hablemos de ese testimonio convincente
tremendo. Espero que hayan leído Hechos 16, del 16 al 34, que es la experiencia de nuestro hermano Pablo y Silas. Y quiero aprovechar, la lección no lo menciona, pero quiero aprovechar dos cosas importantes. El evangelio falso de la prosperidad se ha metido mucho en la iglesia adventista y ha contaminado desde sus líderes máximos hasta el hermano más humilde. No a todos, pero a un gran sector. Y siempre esperamos que nos vaya bien en la vida, y siempre esperamos no tener problemas, y siempre esperamos pues que Dios haga grandes cosas en nosotros. Pero la fe no se desarrolla así. Deben haber vicisitudes. Y la vida cristiana a través de la historia de la humanidad demuestra que los hombres de Dios siempre tuvieron problemas. Siempre. Somos ovejitas apartadas para el matadero. ¿A dónde está el rapto secreto? Que Dios ama tanto a su iglesia que no va a permitir que pase por la tribulación. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está eso? Si alguno quiere vivir piamente como Cristo Jesús, debe padecer persecución, dijo el apóstol. El mismo Jesús lo dijo. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os van a perseguir. Y tenemos el caso acá de Pablo y Silas. Y quiero mencionar algunos aspectos, no solo dos, sino quiero mencionar algunos aspectos vinculados con lo que ocurre hoy en el mundo. ¿Se acuerdan de esa muchacha con ese espíritu de adivinación? Oye el concepto que usa la Biblia, espíritu de adivinación. ¿Era un espíritu que venía de Dios? Y muchos se aprovechaban de ese espíritu de adivinación. ¿Acaso no es lo que vemos hoy en los grandes dirigentes de las iglesias evangélicas? Esos teleevangelistas que hacen milagros, que dicen tener espíritu de adivinación o creen tener el poder del Espíritu Santo y falsamente curan a las personas en busca de dinero y riquezas. Aquí tenemos una joven con espíritu de adivinación que dijo una gran verdad. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Qué tipo de espíritu lo dijo? ¿Un espíritu bueno o un espíritu malo? Pues como dijo la verdad, pues lo dijo un espíritu bueno. Mucho cuidado, Mucho cuidado. Acuérdense que el diablo también conoce la Biblia. No olviden el evento de Juan 4. Satanás le citó la escritura a Cristo. Acuérdense de Faraón y Moisés. El diablo puede imitar los milagros de Dios. La sierva del Señor escribió que para los tiempos finales el diablo sanaría a muchas personas. Los demonios creen también en Jesús y tiemblan cuando escuchan su nombre. Así que este es un demonio que está diciendo una verdad. ¿Y cuál fue la reacción de Pablo? La Biblia dice que Pablo le desagradó esa actitud y entonces, en el nombre de Jesucristo, le dijo al espíritu maligno que saliera de ella. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? El espíritu maligno la dejó y se acabó el negocio. Se acabó el negocio. Y esto también va para los nuestros. No les gusta invertir en proyectos que no produzcan ganancias. ¿De dónde se copió eso? De aquí, del falso evangelio de la prosperidad. Tremendo ejemplo.
¿Cuál fue la reacción de los que perdieron el negocio? Acusaron a Pablo y a Silas. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, como eran cristianos, pues quisieron azotarlos y entonces Dios envió a los ángeles del cielo y los protegió. ¿Recuerdan que esto no ocurrió? Es lo que nosotros esperaríamos si hubiésemos estado en la misma situación. Hace unas lecciones atrás les dije que no todas las historias terminan como la de Sadrach, Mesach y Abednego. No en todas las historias eres rescatado del horno de fuego. Entonces no existirían mártires. Y en la era cristiana hubieron mártires por parte de Roma. Hubieron mártires en la Edad Media por culpa del papado. Y habrá mártires en el tiempo del fin nuevamente por culpa del papado. Es interesante esto. Y lo que quiero resaltar de esta experiencia, después de ser azotados, no dice cuántas veces. Después de ser azotados, de tener el cuerpo lacerado, la piel lacerada. ¿Ustedes creen que Pablo y Silas durmieron bien esa noche? Durmieron sentados, me imagino, o parados. Tenían la espalda lacerada. Y si Jaime Canales hubiese estado acompañando a Pablo, hubiese dicho: Señor, yo doy los diezmos y ofrendas. Yo he servido por tanto tiempo en la iglesia. Mira, yo no ando aquí con mujeres, no ando fumando, no ando en fiestas. Ando haciendo tu palabra, lo que tú has mandado a hacer, a predicar el evangelio y esto. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué te olvidaste de nosotros? ¿Por qué permitiste que nos azotaran así? ¿Acaso tú no eres Dios? ¿Por qué no te importó la vida de tus hijos? Y diría un montón de cosas. Pero esto no fue lo que Pablo y Silas hicieron. La palabra de Dios menciona que ellos oraron y alabaron. Quiero hablarte a ti, hermano, hermana, que no vas a hacer obra misionera porque crees que no eres un erudito en la palabra de Dios. No te gusta hablar del evangelio con otros porque no te sabes versículos de memoria. No sabes cómo defender la doctrina. Eres tartamudo para hablar, así como Moisés y así como Jeremías. Eres un niño para hablar. A ti quiero decirte esto. No necesitas ser un erudito. Ora y alaba a Dios con todo el corazón, con toda tu vida, con toda tu alma y con toda tu mente. Y tu oración y tu alabanza tendrá el poder para convertir corazones. Y es lo que nos muestra esta lección. Las alabanzas y la oración de Pablo y Silas compactaron el corazón de los presos y el corazón del carcelero. Porque cuando ocurrió el terremoto, los prisioneros no se escaparon. Su corazón había sido convertido ya por la oración, por la alabanza y por el testimonio de estos dos siervos de Dios. Han de haber dicho: hey, y estos no son los tipos que acaban de azotar y meterlos ahí a la cárcel, que acaban de meter a la cárcel. ¿No se están lamentando? Oí por ahí que eran cristianos, pero no están maldiciendo a su Dios. Están elevando oraciones de acción de gracias y están cantando. ¿Tú no crees que a alguien le despertarías la curiosidad por conocer tu religión? Y más que eso, por conocer al Dios que alabas y que amas.
Y por otro lado, el carcelero quiso matarse porque dijo, se abrieron las prisiones, hubo un motín y estos se fueron. Así que si se da cuenta el emperador, me va a matar, así que mejor me mato yo. Y entonces Pablo le dice, no lo hagas, todos estamos aquí. El carcelero, al ver ese milagro, y aquí es otra parte que puede crear confusión, porque la Biblia dice de que él iba tembloroso, se precipitó, comenzó a correr y a pedir más luz y se precipitó adentro y temblando. Momento. La Biblia no está describiendo ni nos está enseñando que tomemos esto como base para creer en esos espectáculos que el mundo evangélico hace, donde el poder del Espíritu Santo hace que se revuelquen en el suelo, que tiemblen, que hablen en lenguas y eso. La Biblia no está diciendo eso. Este hombre estaba nervioso. Pidió luz, pidió que se le entendiera, que se le ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. Y en su agonía, en su desesperación, él dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser como ustedes? ¿Cómo sabía él sobre la salvación? Bueno, de seguro que la oración de Pablo y Silas habló acerca de la salvación. De seguro que los cantos que entonaron hablaban acerca de la salvación. Este hombre atónito y desesperado y atolondrado por todo lo que había ocurrido, el terremoto, la impresión de que se pudieron haber escapado los prisioneros, pero estaban allí. Él dijo, pero ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Frente a qué me estoy enfrentando? Por favor, díganme, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces te pregunto a ti, Padre Toro, aquí hay un tremendo ejemplo de que uno no se bautiza exclusivamente cuando es niño. La Biblia dice que este hombre se bautizó y ya estaba grande. ¿Qué diría Torito? No sé. Este hombre se bautizó. ¿Por qué? Simple y sencillamente por el testimonio de una oración y un par de alabanzas. ¿Qué? ¿Estás esperando aprenderte toda la Biblia de memoria para dar un estudio bíblico? No te preocupes. Orar es un don. Cantar es un don. Hazlo con el corazón y entonces me contarás las grandes cosas que Dios hará en tu vida. La sierva del Señor dice, el carcelero había oído con asombro las oraciones y los cantos de los encarcelados apóstoles. Cuando los trajeron, vio sus hinchadas y sangrientas heridas y él mismo hizo asegurar sus pies en los cepos. Había esperado oír de ellos amargos gemidos e imprecaciones, pero yo en cambio cantos de gozo y alabanza. Con estos sonidos en sus oídos, el carcelero había caído en un sueño del cual fue despertado por el terremoto y el sacudimiento de las paredes de la cárcel. La severidad con que el carcelero había tratado a los apóstoles no había despertado su resentimiento. Pablo y Silas no se vengaron de ellos, tenían el Espíritu de Cristo. Eso es lo que necesitas. ¿Tienes miedo de hablar de Cristo? Necesitas el Espíritu de Cristo. No el espíritu de venganza. Sus corazones, llenos del amor del Salvador, no daban cabida a la malicia contra sus perseguidores. Una influencia santificadora se difundió entre los presos y todos estaban dispuestos a escuchar las verdades habladas por los apóstoles. Estaban convencidos que el Dios a quien estos hombres servían los había librado milagrosamente de sus cadenas. Qué maravilloso testimonio el que podemos dar a través de la verdadera música con la que debemos alabar a Dios. Esa es otra cosa, donde hay mucha tela que cortar. Oremos al Señor, pidamos adecuadamente y alabemos a Dios con la música correcta.
Y finalmente llegamos a esa arma que conquista. Tremendo. Y recuerdan la experiencia de Josafat. El autor nos recuerda la experiencia de Josafat en 2 de Crónicas 20, del 1 al 30. Tremendo. Los amonitas y los moabitas venían de frente contra Josafat. Oh, pero Josafat era un hombre de Dios. Y en la Biblia dice de que Josafat tuvo miedo. No es malo tener miedo. Somos un manojo de nervios, tenemos un sistema nervioso. No es malo tener miedo. ¿Por qué? Porque es la manifestación máxima de nuestra impotencia como humanos. Y ese miedo nos lleva siempre a buscar un poder superior que está fuera de nosotros, no dentro de nosotros, como lo enseña el gnosticismo. Nuestro miedo nos lleva a buscar a Dios. Y aquí viene algo interesante, queridos hermanos. Hoy en día nuestras iglesias están llenas de mucho pecado, pecado oculto, de diferente índole. Y esta experiencia de Josafat me hizo recordar también la experiencia del rey Josías. Convocar asamblea, ya estoy preparando un tema sobre eso. Convocar asamblea. Josías convocó a una asamblea, hizo un pacto con Dios, donde se comprometió él primero y comprometió a todo el pueblo. Josafat también hizo una asamblea. Externó los problemas del pueblo. Y entonces Dios le contestó a través de Jaasiel. Y aquí viene la clave para poder afrontar los problemas. Estad quietos y ver la salvación de Jehová. Esta no es lucha de ustedes. Este es mi pleito, le mandó a decir Dios a Josafat a través de Jaasiel. ¡Qué preciosa arma de conquista! Quédate quieto. ¿Te acuerdas de la historia de Job y Jehová? Dios habló hasta el capítulo 38. Cállate. Quédate quieto. No trates de resolver el problema. Tú lo vas a arruinar todo. Cállate. Quédate quieto y observa la salvación de Jehová. ¿Se imaginan ustedes qué rico cayeron esas palabras? Saber que viene una tremenda multitud. Y mis hermanos, esto viene en el futuro para el pueblo adventista. Una tremenda multitud. El mundo contra nosotros. ¿Cuál será nuestra actitud? Y en medio de la ansiedad, en medio del miedo, de la desesperación, de lo que no sabes lo que viene, escuchar al profeta y decir, el Señor te manda a decir que esta no es tu pelea, quédate quieto y mira la salvación de Jehová. Fueron palabras que cayeron sabroso en el espíritu de Josafat, que lo llevaron a decirles en el desierto de Tecoa, óiganme todos. Y este es un texto pero muy conocido. Segunda de Crónicas 20:20, yo lo utilizo mucho cuando hablo acerca del don profético, donde Josafat dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Oíd a sus profetas y seréis prosperados.
Ay, mis hermanos, ¿en cuántos problemas de salud nos hemos metido los adventistas del séptimo día? Por no escuchar al profeta. ¿En cuántos problemas económicos nos hemos metido? Por no escuchar al profeta. ¿Cuántos matrimonios desgraciados tenemos en nuestras iglesias por no escuchar al profeta? ¿Cuántos errores administrativos y de liderazgo podemos ver hoy día en nuestras iglesias por no escuchar al profeta? Bueno, hermano, ¿y por qué menciona tanto? ¿Por qué escuchar al profeta? Si allí Josafat dijo, creed en Jehová. No, es que eso es el denominador común. Si todos creemos en Dios, mal, pero creemos. Es el profeta el que nos va a decir si nuestra relación con Dios es genuina o no. Y hoy en día el pueblo adventista quiere cerrar sus oídos al consejo del profeta, que no solo es un consejo, es la voz de Dios para su pueblo. Hoy la iglesia quiere confiar en lo que el hombre dice. Si el hombre dice que está bien pintarse las uñas de los dedos y los pies y los ojos, pues magnífico, aunque el profeta diga lo contrario. Si el hombre dice que no hay problema enseñar tanta pierna con la forma en que se visten nuestras hermanas, entonces no hay problema, aunque el profeta diga lo contrario. Ese es el problema. Se ha querido rebajar la autoridad del don profético en la vida de la iglesia. Craso error. El final de la historia ustedes lo conocen. El pueblo de Dios no movió ni un tan solo dedo. Sus enemigos, entre ellos solos, se mataron. ¿Cuál es esa arma de conquista maravillosa? Y ahí está la fórmula. Creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Oíd a sus profetas y seréis prosperados. Si la bondad amante de Dios provocase más agradecimiento y alabanza, dice su sierva, tendríamos más poder en la oración. Abundaríamos más y más en el amor de Dios y Él nos proporcionaría más dádivas por las cuales alabarle. Vosotros que os quejáis de que Dios no oye vuestras oraciones, cambiad el orden actual y mezclad alabanzas con vuestras peticiones. Solo oramos y oramos y oramos. Cambiemos el orden, dice, ¿quién? La profeta. Cambiemos el orden. Mezclemos alabanzas con nuestras oraciones. Cuando consideréis su bondad y misericordia, hallaréis que Él tiene en cuenta vuestras necesidades. Nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra, declara: el que sacrifica alabanza me honrará, citando Salmo 50, 23. Todo el cielo se une para alabar a Dios. Aprendamos el canto de los ángeles ahora, para que podamos cantarlo cuando nos unamos a sus resplandecientes filas. Digamos con el salmista: alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viviere. Alábente los pueblos, oh Dios, alábente los pueblos todos. Y ella cita el Salmo 146, 2 y el Salmo 67, 3. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 297 y la página 298. Bueno, esta semana hemos aprendido a cantar en medio de la tribulación.
practiquémoslo, hagámoslo. Ya es cultura para un cristiano tener problemas, ya sea que él se los busque o que Satanás le ponga tropiezos o que Dios permita ciertas situaciones para que nuestra fe crezca, nuestra devoción y nuestra alabanza a nuestro Dios. Si Dios me lo recomienda, es porque funciona. Si esto yo me lo hubiera inventado y se lo estuviera diciendo, pues quizás no funcionara. Pero es Dios quien nos lo ha recomendado y nos lo ha enseñado a través de ejemplos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Está pendiente de nosotros, pero a Él le encanta que nosotros reconozcamos su presencia en nuestra vida y que podamos consagrarnos a Él, entregarnos a Él y confiar, decía la lección, confiar en Él como que fuéramos niñitos, así como un niñito confía en los brazos de su madre. Así es la forma que el Señor quiere en que nosotros confiemos hacer con Él. ¿Cuál es el problema? El problema es nuestro orgullo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús cuando entró a Jerusalén y vio aquella hermosa ciudad por la cual lloró porque la vio proféticamente destruida? Y voy a relacionarlo con 2 de Crónicas 20:20, porque se mencionan los dos componentes. Creed en Jehová el Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios y los profetas mezclados en el llanto profético de Cristo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo, ahí está el otro componente, Dios y los profetas, cuántas veces yo no quise recogerte debajo de mis alas como la gallina recoge a sus polluelos? ¿Cuál era el problema? Pero no quisisteis. Hermanos y hermanas, que nuestras peticiones y nuestra alabanza rompan nuestro orgullo y permitamos que en nuestra tribulación el Señor nos recoja entre sus alas. Bajo sus alas, seguro descanso. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta luego.